Granada, un municipio ubicado en el oriente del departamento de Antioquia. Hasta aquí se desplazó el equipo interdisciplinario de la Fundación Víctimas Visibles para desarrollar el seminario Construcción de Política Pública en torno a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. El seminario contó con la participación de 140 víctimas del área urbana de Granada y de las 53 veredas que conforman este municipio antioqueño, quienes tuvieron la oportunidad de resolver sus inquietudes de la mano de conferencistas expertos en derechos humanos y que han trabajado con población afectada por el conflicto. Este evento se realizó en el marco del proyecto Articulación de la Política de Estado para Promoción de los Derechos de las Víctimas, que se desarrolla en convenio con la Comunidad de Madrid, razón por la cual uno de los objetivos del seminario fue realizar en esta región un diagnóstico sobre la atención a víctimas y la protección de sus derechos por parte de las instituciones gubernamentales encargadas, para lo cual se aplicó una encuesta que los participantes desarrollaron con bastante interés y se escuchó la voz de las víctimas en defensa de sus derechos humanos. Frente a los desplazados no hay nada nuevo, casi que hay más bien detrimentos en los derechos que avances. Lo de la libreta militar me parece una cosa tremenda, porque ahí se dice que es gratis y esta semana se le cobró a todo el mundo por ir allá, entonces sí, plata no poquita, sino bastante. Con estos seminarios se busca empoderar a las víctimas colombianas en el conocimiento y defensa de sus derechos para fortalecer su participación en espacios de decisión política. El programa Retornar es Vivir. Grandes críticas. ¿Por qué? El programa se politizó. Retornar es vivir es una estrategia, ¿sí? Para hacer la claridad, es una estrategia del gobierno nacional que busca acompañar integralmente los procesos de retorno. Es diferente del programa Familias en su Tierra. El esquema es incompleto, pero es uno, se tiene que fortalecer con otros esquemas, se tiene que fortalecer con el resto de la oferta de las instituciones del Estado en los componentes que no se han trabajado para lograr que la estrategia Retornar es Vivir realmente se cumpla. Igualmente, el seminario socializó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de esta forma se hizo pedagogía en la promoción de los derechos de las víctimas que divulga la ley. Hay dos clases de víctimas, hay víctimas directas y víctimas indirectas. Las víctimas indirectas son los familiares en primer grado de consanguinidad y en primer grado de afinidad civil. Porque si bien es cierto, si a mí me desaparecen forzosamente, yo soy la víctima, pero yo no voy a poder venir a hacer la reclamación. Entonces, ¿quiénes son los que pueden hacer el reclamo? ¿Quiénes pueden solicitar la reparación? Mis familiares. ¿Qué familiares? Mi esposa, mis hijos. Si soy soltero, entonces mis padres. Frente al tema de si los familiares de los guerrilleros podían ser víctimas o no son víctimas. Son víctimas siempre y cuando hayan sido violados sus derechos, mis derechos, no el homicidio de mi hermano o la desaparición forzada de mi hermano o de mi esposo o de quien sea de mi familiar que está dentro de un grupo armado. Y algo muy importante, no implica el reconocimiento del carácter político sobre los grupos terroristas o al margen de la ley. Granada contaba con 20.000 habitantes antes del conflicto y como resultado del mismo la población quedó reducida a no más de 5.000 personas. Hoy el municipio cuenta con 9.800 habitantes. Por esta razón, la Fundación invitó a Carolina Albornoz, asesora del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien resolvió las inquietudes frente a este tema. El Estado le está diciendo, usted tiene el derecho, ¿sí?, de retornar y el Estado debe apoyarle en ese proceso. Si no se quiere retornar, que también es el derecho, ¿cierto?, usted puede reubicarse. Es decir, hacer su vida en otro lugar donde usted considere que es mejor para continuar adelante con su vida y rehacer su proyecto de vida. ¿Cuáles son esos mínimos básicos a los que usted tiene derecho cuando se retorna o se reubica? ¿Sí? ¿Qué le tiene que garantizar el Estado cuando usted se retorna o reubica? Lo primero, identificación. Es decir, que usted cuente con su cédula, con su tarjeta de identidad, con su registro civil, con el documento respectivo para la edad, ¿sí? La ley me dice, adicionalmente a la identificación, que todo hogar que se retornó o se reubicó debe tener acceso a la salud. La ley dice, para hogar retornado o reubicado, el Estado debe garantizarle el derecho a la educación.
El proyecto también contempla la importancia de la participación de las víctimas en la construcción de políticas públicas. Aldo Morales, experto internacional en procesos de organización y participación de víctimas, expuso sus argumentos por su experiencia en el contexto territorial. No podemos pensar en desarrollar el tema de víctimas como si fuera un añadido o un capítulo especial, sino como un eje transversal en todos los aspectos que giran en torno a la administración pública. Detectamos, por ejemplo, en ese ejercicio en Sincelejo, que todas las secretarías, exceptuando una, la de movilidad, tenía que ver con el tema de víctimas. Para concluir este contenido y dar cierre al seminario, Marcela Forigua, asesora de participación de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, les expuso a los granadinos sus argumentos sobre la importancia del empoderamiento para participar activamente en la creación de políticas públicas. Personas de la tercera edad, pónganse de pie, por favor. Adulto mayor. Excelente. Mire, este grupo de personas tienen la historia de Granada y de todo lo que ha sido la historia de nuestro país. Tenemos que dar la participación a todas estas personas, a niños, niñas, jóvenes, personas de la tercera edad. Estamos recogiendo los insumos para construir en este momento el protocolo. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que en el protocolo se debe detallar todos los procesos de participación efectiva de todas las víctimas. El nuevo protocolo va a funcionar para todas las víctimas. Las víctimas asistentes y los funcionarios locales de Granada reconocieron la labor que viene realizando la Fundación Víctimas Visibles en cooperación con la Comunidad de Madrid, España, para contribuir en el fortalecimiento de los procesos de articulación institucional y de empoderamiento de las víctimas para la promoción de sus derechos humanos. Es fundamental reconocer nuestros derechos para poder hacerlos valer, para poder hacerlos respetar. Yo quiero agradecerle a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Víctimas Visibles por estos espacios tan importantes. Qué buen ejemplo, y ojalá esto lo pudiéramos promover en todas partes para que la gente se entere de cuáles son los derechos que tiene